Radio Forever 92.5. Hemos hecho contacto telefónico con el Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil, para conversar sobre la solicitud que hace la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de cambios al presidente Correa, especialmente en la atmósfera política. Buenos días, Monseñor Antonio Arregui. Washington Delgado lo saluda. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Cuáles son los cambios solicitados, Monseñor Arregui, como Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sobre todo en esta atmósfera política que tanto está afectando al país? Bienvenido, buenos días, lo escuchamos, Monseñor. Buenos días. Bueno, la Conferencia Episcopal tuvo la otra semana un encuentro, como corresponde cada semestre, y ahí pues consideró conveniente hacer un pronunciamiento. En ese pronunciamiento se detenía en la consideración de los eventos ocurridos el 30 de septiembre y en la necesidad de meditar en la presencia de Dios sobre esa catástrofe que sucedió, sobre todo en vidas humanas y en debilitar la institucionalidad del país. Y la conferencia proponía de nuevo, porque es un tema recurrente en su enseñanza, una vuelta, digamos, a la actitud serena y dialogante de ecuatorianos que comprenden que tienen una sola patria para todos y que ciertamente han de contribuir cada uno desde su sitio a un mejor futuro, y que eso implica pues el respeto y la escucha del otro, juntamente con una libertad de pensamiento y de expresión, juntamente con una concertación para impulsar el desarrollo del país en todo sentido. Sí, cuando uno habla sobre este tema, Monseñor, siempre como que entramos un poco en contradicción y quizás vemos algo absurdo cuando estamos entre cristianos y quizás uno busca el mismo beneficio que busca la otra parte. Pero ¿por qué no hay este entendimiento? ¿Qué es lo que nos diferencia entre quienes están haciendo la función pública y que no escuchan a la oposición y la oposición no escucha al gobierno? En fin, ¿qué es lo que nos distancia, Monseñor? Bueno, ahí hay una falta de profundidad, diríamos, en lo que significa la fraternidad humana y cristiana. Si todos somos miembros de la misma familia, ciertamente las diferencias son una realidad, incluso querida por Dios, porque cada uno somos diferentes y nos vamos formando criterios diversos sobre lo que sucede alrededor nuestro y sobre las metas que quisiéramos alcanzar. Pero si se comprende que la otra persona es también portadora de unos derechos y que la sociedad entera tiene que organizarse de tal modo que cada quien pueda desarrollar el ejercicio de sus derechos y tener un espacio para cumplir sus obligaciones, tal vez pasarían a segundo plano aquellos personalismos que nacen más bien de un ego muy inflado, de una preocupación por prevalecer con el propio criterio y no de una búsqueda objetiva de la verdad y de la justicia, pues en una pacífica y razonada manera de entenderse unos con otros. Creo que lo que nos obstaculiza el entendimiento es un poco ese apasionamiento que es muchas veces fruto de un orgullo, de un ánimo de controlar todos los resortes del poder. Monseñor Arregui, en este momento quiero leerle lo que nos dijo Benedicto XVI la semana anterior. La Iglesia no ha de entrar en el debate político, es decir, los pastores de la Iglesia, yo creo que nos dice a todos los cristianos en el debate político, pero tampoco puede ni debe permanecer neutrales ante los grandes problemas o aspiraciones del ser humano, ni ser indolentes a la hora de luchar por la justicia. En este sentido, el papel de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, de usted como presidente, Monseñor Antonio Arregui, el mensaje para los ecuatorianos, ¿qué hacer para lograr desde el punto de vista espiritual, básicamente, superar estas limitaciones humanas? Bueno, efectivamente, usted en ese pasaje del Santo Padre que ha leído puede entender lo que es en principio nuestra actitud, ¿verdad? Porque una cosa gozosa es que el comunicado a que antes me refería de la Conferencia Episcopal coincide muy claramente en tantos aspectos con el discurso que le dio el Santo Padre al embajador del Ecuador ante la Santa Sede, la otra semana también, casi simultáneamente. Y efectivamente nosotros como pastores, como
obispos, sacerdotes. No estamos para participar en alguna cuota del poder político, no estamos para luchar para que prevalezca uno u otro grupo de políticos que nos resultan más o menos agradables, sino que estamos para iluminar las conciencias de todos y para tratar de promover positivamente la superación de las limitaciones y los defectos que todo régimen político tiene. Ninguno es perfecto y tampoco nos vamos a dedicar a sacarle los defectos, pero sí a defender los derechos humanos, a promover un desarrollo equitativo. No podemos ciertamente cruzarnos de brazos ante las realidades, ante las llagas sociales que vamos arrastrando, y en ese sentido no hacemos política como a veces se pretende cuando alguien se siente molesto por nuestras observaciones o advertencias, sino que estamos buscando orientar la conciencia colectiva hacia el logro de los deseados metas comunes. ¿Todavía no ha habido una respuesta por parte de los funcionarios de gobierno, Monseñor Arregui, a esa excitativa del Papa? Bueno, he visto hoy en alguna crónica de prensa que el señor vicepresidente ha declarado pues su respeto hacia estas declaraciones del Santo Padre, y eso me parece la actitud normal, y supongo yo que también les ayudará a procesar pues algo de su manera de decidir o de proponer pues metas colectivas. Para concluir, y quisiera hacer una reflexión sobre lo que leí el día domingo en la hojita dominical, escrito por usted, referente al Evangelio, entre los que serán justificados por Dios, entre aquellos soberbios y entre los humildes. Quisiera que nos deje esa reflexión final, Monseñor Antonio Arregui. Muchas gracias, porque esa ya es rigurosamente de aplicación personal en la lectura del Evangelio hacia la propia vida. Ciertamente Dios no justifica al autosuficiente que casi no necesita de Dios, sino que lo utiliza como un peldaño para su propia exaltación, sino más bien al que se humilla, es decir, no al que se rebaja más abajo de lo que le corresponde, que a veces ese erróneo concepto de humildad tenemos, sino al que reconoce la verdad de su vida, que también necesariamente está plagada de limitaciones y de faltas y de pecados, y por lo tanto empieza por pedirle perdón a Dios. La persona que sabe pedir perdón a Dios de sus culpas y de sus errores y de sus malicias consentidas, ciertamente está en condiciones de, después de justificarse ante Dios, ser una verdadera ayuda, ser muy útil para los hermanos. Entonces hay que descartar aquel falso orgullo de quien jamás reconoce que se ha equivocado, de quien jamás reconoce que algo le ha salido mal o deliberadamente lo ha querido con malicia, sino más bien la sencillez de quien sabe que a veces damos una de cal y otras veces otra de arena, y eso es sano, incluso psicológicamente debe serlo, el que lo reconozcamos y lo reconozcamos públicamente si es preciso. Ahí hay una diferencia entre el que recibe las bendiciones y el que no las recibe aún en esta misma tierra, Monseñor. Así es, porque aquí muchas veces ya se anticipa la justicia del Señor en su providencia, aunque sabemos que siempre la justicia que uno percibe en este mundo es imperfecta e insuficiente. Muy amable, Monseñor Antonio Arregui, le agradezco habernos atendido el día de hoy. Gracias a usted. Bien, vamos al corte comercial.